maestro o docente, profesor, facilitador, guía. ¿Qué somos? Quienes nos dedicamos al noble ejercicio del magisterio. Se nos ha llamado de diferentes modos. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a La Palabra en Punto. Estamos en mayo. En mayo se celebran muchas cosas. Tenemos el Día de la Mamá, pero también tenemos el Día del Maestro, de la maestra. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Para ello, lo primero que tenemos que aclarar es que en los últimos años se ha dicho que ya no somos profesores o maestros. Hoy se nos llama, y esto es a nivel, digamos, occidental al menos, todo lo que es América, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, se nos llama en diferentes idiomas, pero al final de cuentas, facilitadores, guías, ¿no? Problematizadores. Y se dice que ya no somos profesores, maestros, sino más bien somos facilitadores, guías. Bueno, esta es una tendencia que, repito, está en muchos lugares, muchos países. Por eso, pedagogos, escritores, investigadores se refieren así al profesor. Le dicen guía, ¿no? Facilitador, etc. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de ustedes al respecto. Fíjense que cuando decimos profesor, maestro, docente, estamos hablando de una persona, es decir, de un sujeto, es un sustantivo, el profesor, el maestro, el docente. Cuando hablamos en cambio de facilitador, guía, problematizador, estamos hablando sobre todo de una acción, nos referimos a un verbo. De tal manera que entonces nosotros, en un estricto sentido del término, no somos facilitadores, ni guías, ni motivadores, etc. No somos eso, somos profesores. Fíjense la diferencia. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. No se puede definir a la persona por lo que hace, sino quién es, el sujeto, la definición. De tal suerte que entonces, por ejemplo, yo como profesor, ¿qué hago? Oriento, guío, planeo, problematizo, califico, evalúo, pero esas son cosas que hago. No soy eso, eso hago. Y cualquiera de mis colegas que me esté viendo saben que hacemos eso y muchísimo más los docentes, los profesores, los maestros. Sin embargo, cuando se nos quiere ver solamente como lo que hacemos, corremos un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Que entonces si la acción es lo que importa, no la persona, entonces otra, cualquiera, puede sustituirnos. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años, ya tiene varios años que se tiene esa tendencia. Cualquiera puede sustituir al profesor, cualquiera que le den un trabajo puede llegar a dar clases. Y es triste porque no nada más basta que tenga, conocimiento de la materia, sino también tiene que tener didáctica para enseñar. Debe conocer de pedagogía, del grado o del nivel en el que va a impartir clases, si es preescolar, si es primaria, secundaria, preparatoria o nivel superior. ¿Es bueno que lleguen personas de otras profesiones? Claro, pero entonces ahora tienen que aprender a dar clases, tienen que inmiscuirse en el mundo del magisterio. En cambio, los que ya fuimos formados como profesores de carrera, hoy desgraciadamente se nos está viendo como más bien lo que hacemos. Y entonces se pierde el sentido de lo que somos. Voy a ponerles un ejemplo. Es como si yo llegara y le dijera a un médico, ¿usted qué es? Y él me dijera que él es un recetador o un inyectador. Y le diríamos, ¿por qué es un recetador? Porque hago las recetas médicas. ¿Por qué es un inyectador? Porque yo inyecto, etcétera, ¿no? Claro que no. Esas son las cosas que hace entre múltiples actividades. En cambio, no pierde su identidad. Es médico, doctor, doctora, tiene una profesión, ¿no?
Bueno, pues lo mismo sucede con nosotros. Y si tú te fijas, ustedes se fijan, también pasa con un abogado, con un ingeniero, con una misma ama de casa, con un señor que se dedica a algún oficio. Es lo que es y otra cosa lo que hace. De ahí la importancia de distinguir entre profesor, maestro, docente, con respecto de facilitador, guía, orientador, etc. Ahora bien, vamos a decir qué diferencia hay entre profesor, maestro, docente. Profesor, fíjense que es una palabra que viene de aquel que profesa. Aquel que profesa. Termina en el sufijo or. Ya en otras ocasiones les he explicado que or es un sufijo que significa aquel que realiza la acción que le precede. Por ejemplo, si yo digo pintor, aquel que pinta o el que pinta. Boxeador, termina en or, el que boxea. Lector, el que lee. Escritor, el que escribe. Bueno, pues entonces si digo profesor, pues es el que profesa. ¿Y qué es eso de profesar? Bueno, pues el que tiene fe en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Educa a sus alumnos y tiene fe en que esta educación los va a llevar a ser hombres y mujeres de bien, buenos ciudadanos, ¿no? Profesionistas o con algún oficio, pero gente que trabaje, que ame a su patria, que ame a su familia, gente de bien. Profesa, por eso es pro, hacia adelante, fe, tener fe, profesor, el que tiene fe en que lo que hace va a ir hacia adelante. Por otro lado, el maestro, que viene de magister, ¿no? En latín, significa, bueno, pues aquel que hace las cosas con maestría. No basta con saber hacer las cosas, sino hay que hacerlas de manera maestral. Por eso se llama maestro. De hecho, si te fijas, en todas las carreras, cuando terminan su profesión, estudian, bueno, hay la posibilidad de estudiar una maestría. Entonces, la maestría no está necesariamente ubicada dentro del magisterio, sino que es un posgrado que implica que lo que ya se hace, ahora se hace de mejor manera. De manera, repito, maestral. Entonces, el maestro es el que tiene un conocimiento tal, dominio de la materia, que le permite hacer las cosas bien. Al menos en teoría eso tendría que hacer. Por otro lado, el docente, fíjate que viene de, se escribe doce, D-O-C-E. En latín sería doce. Bueno, docere en latín significa el que sabe. El que sabe. Lo contrario de docente en latín es discente. Es decir, el que hace o dice lo que le enseñó el que sabe. Haz de cuenta, docente, discente, ¿no? Bueno, pues entonces el docente es la persona que al saber puede educar, puede orientar, puede hacer todo lo que te decía hace un momento, porque sabe. Vamos a poner un ejemplo. Piensa que alguien va a dar clases de matemáticas o de literatura o de historia, pero no sabe nada de esa materia. ¿Cómo va a dar clases de esa materia si no sabe? Entonces no es docente. Docente sería si sabe de aquello y ahora no solo basta saberlo, sino ahora sabe cómo orientar a sus alumnos para que estos construyan un conocimiento que les va a permitir desarrollar una serie de habilidades, capacidades cognitivas, etcétera, que lo van a llevar a ser mejor persona. Bueno, pues entonces eso es docente. Ahora bien, aquí vamos a detenernos tantito para hablar entonces de 2 días que celebramos y que estamos en mayo, precisamente en estas fechas celebramos una de estas dos. Es 15 de mayo, Día del Maestro. Sin embargo, fíjate que es Día del Maestro en México, porque en otros países no se celebra, no se conmemora al magisterio el 15 de mayo. Eso es solamente en nuestro país. Inició a partir del 15 de mayo de 1917, cuando gobernaba el país, cuando el presidente era Venustiano Carranza. Con él inicia el Día del Maestro, 1917.
15 de mayo. Bueno, pero entonces, ¿cuándo se celebra a nivel internacional? Porque hay un día en que se celebra no el maestro en México, sino a nivel internacional. Ese es el 5 de octubre. A nivel internacional no es el 15 de mayo, sino el 5 de octubre. Y ya no decimos, fíjate, Día del Maestro, sino es Día del Docente o la docente. ¿Por qué es docente y no maestro? Bueno, vamos a aclarar. Porque originalmente el maestro es aquel que, aunque ya dijimos que es el que tiene maestría, también se le llama de manera indistinta como profesor o maestro aquel que estudió la carrera de maestro, es decir, la normal. Aquel que tiene, digamos, la profesión magisterial o digamos, original, ese es maestro. Entonces, por eso en México tenemos el Día del Maestro, porque originalmente era para conmemorar, para celebrar, pues a los maestros de primaria, ¿no? Después ya van a ser secundaria, etc. En cambio, el docente es el que imparte clases, pero no es de carrera. Voy a poner un ejemplo. Quien da clases en la universidad, vamos a pensar en derecho, en medicina, en contabilidad, en ingeniería, no son normalistas. Son médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Etcétera. ¿Por qué ellos? Pues porque esa es la profesión, esa es la carrera, ¿no? Entonces, nada más que ellos que dan esas clases no estudiaron para dar clases. Ellos estudiaron para ser médicos, abogados, ingenieros, contadores, lo que sea. Psicólogos, filósofos, historiadores, la carrera que tú quieras, ¿no? Ingenieros, diferentes tipos de ingeniería. Bueno, entonces ellos son docentes. Docente es aquel que imparte clases, pero que no es de profesión, ¿no? Ahora bien, quiero aclarar que eso no significa que sea menor. No, de ninguna manera. Son iguales, valen igual. La diferencia, insisto, es que este es de carrera y este no, ¿no? Ahora bien, estos docentes nos lleva entonces a aclarar algo. Fíjate que en ambos casos, tanto los profesores de carrera como los docentes tienen que ver con algo que es educación. Educación. Bueno, pero ¿y qué es educación? Porque lo decimos tantas veces, pero ¿qué significa educarse? ¿Es lo mismo que instruir, que informar? No. Veamos, primero, la palabra educación proviene del latín educare, que a su vez viene también del latín educere. Se escribe educere con C, educere, es educere. ¿Y qué significa este educare y luego educere? Más atrás, educere. Sacar de dentro, válgase el pleonasmo, disculpen para darme a entender, sacar y poner fuera. Sacar algo y ponerlo fuera. Entonces, cuando nosotros hablamos de educare, educere, educación, estamos diciendo que estamos tratando de que la persona, el alumno, saque un conocimiento que va construyendo dentro de él y luego lo ponga fuera. Lo comparta, lo socialice, lo exponga, lo ponga, digamos, a la vista de los demás y para que los demás también en un momento dado puedan utilizarlo. Eso es educación. Voy a poner un ejemplo. La diferencia entre educar e instruir, una persona puede tener mucha instrucción. ¿Qué es instrucción? Bueno, mucha información. Le dijeron, mira, esto se hace así, 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 esto se hace así, así, y sabe cómo hacer las cosas. Sin embargo, sabe, pero si no lo aplica, entonces es una instrucción que se quedó dentro de su cabeza, dentro de su ser. Para que sea educación, tiene que sacarla, ponerla al servicio de los demás, tiene que ponerla fuera. Por eso, si te fijas, cuando una persona es muy cortés, dice buenos días, buenas tardes, pase usted, con permiso, gracias, me permite pasar, muy amable. Y entonces, ¿qué dice la gente? ¡Qué persona tan educada! Fíjate la palabra que dice, educada. ¿Por qué? Porque tiene educere, educere, educare, tiene educación. Es decir, aquel conocimiento, aquellos valores
que recibió, ya sea de su mamá, de su papá, en su casa o donde lo haya aprendido, lo exterioriza, lo pone fuera, al servicio de los demás. Por eso es una persona, digamos, educada. Entonces, fíjate que la educación no es solamente algo que uno va, imagínate que va absorbiendo, conociendo y le va quedando dentro de la cabeza. Acá se queda. No, la educación entra, pero luego tiene que salir. Por eso es educere, ¿no? De educere, educare, educación, sacar. Ahora bien, sin embargo, cuando nosotros hablamos del magisterio, de la educación, también distinguimos entre 3 tipos de educación. ¿Cuáles son estos 3 tipos de educación? Bueno, el primero es educación formal, el segundo educación no formal y el tercero educación informal. Pareciera que el segundo y el tercero son lo mismo, pero no. No es lo mismo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, ¿qué es la educación formal? Mira, la educación formal se le dice en nuestro país y en otros lugares, en otros países del mundo, aquella que tiene reconocimiento o validez oficial. ¿Qué significa validez oficial? Piensa preescolar, primaria, secundaria, prepa, licenciatura, especialidades, maestrías, doctorados, lo que quieras, pero que te dan ya sea un certificado, un título, etcétera, y ese papel que te están dando, ese documento, tiene una validez oficial. Por ejemplo, si estudias, no sé, vamos a pensar la primaria, terminas la primaria, se te da un certificado y con ese certificado certifica, o sea, da certeza, por eso se llama certificado, da certeza de que efectivamente cursaste los estudios primarios y los aprobaste. De tal manera que ahora puedes ingresar a la secundaria. Hay una certeza, hay un certificado y tú te puedes inscribir en una u otra escuela más. ¿Por qué? Porque tienes un documento oficial que ampara que efectivamente cursaste dichos estudios. Eso es una educación formal. Lo mismo sucede cuando hablamos de un título. Imagínate, por ejemplo, que estudia alguien o tú o otra persona una carrera y te dan un título. Ese título te ampara para que ejerzas tal o cual profesión, la que hayas estudiado. ¿Por qué? Porque ese título está validado, en nuestro caso en México sería por la Secretaría de Educación Pública, que a su vez reconoce a la institución donde estudiaste porque son estudios formales. Bueno, todo esto se llama educación formal y puede ser tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. La diferencia es que las escuelas privadas tienen que tener un registro que se llama RVOE. Le llamamos REVOE, Registro de Validez Oficial de Estudios, y que le tiene que dar la Secretaría de Educación Pública en cada estado de nuestro país, si es a nivel estatal o a nivel federal, le tiene que dar a esta institución para que los estudios que se lleven ahí sean reconocidos también de manera oficial. Entonces, esa se llama educación formal. ¿Cuál es la educación no formal? Casi se podría colegir, es decir, pensar a partir de lo que te acabo de decir, de las evidencias que te acabo de decir de manera auditiva, porque la no formal es la que efectivamente, como ya te habrás dado cuenta, no tiene validez oficial. Por ejemplo, ¿cuál no tiene validez oficial? Piensa cuando uno va a una casa de cultura y estudias un curso, un taller, un diplomado, ya sea de karate, de guitarra, de danza folclórica, de pintura, de fotografía, no lo sé, de lo que tú gustes. Puede ser ahí o pasa a una academia de tu primo, tu tío, alguien que puso una academia en su casa y está dando clases de guitarra, está dando clases de macramé, de lo que tú quieras. Y al final te da un documento, puede ser un diploma, por ejemplo, o un certificado, o más bien una constancia. Bueno, pues esa constancia, ese documento no te avala para que tú ejerzas, por ejemplo, esa profesión o que des clases de eso que aprendiste. ¿Por qué?
porque son estudios no formales. No formales. Otros que también se les llama estudios no formales son aquellos, perdón, que se estudian en las llamadas, lo digo entrecomillado, escuelas patito, que es una forma denigrante, pero lo digo con todo respeto, simplemente para llamar la atención de que me refiero a escuelas que no tienen reconocimiento de validez oficial, no tienen REBOE. Entonces, si uno estudia ahí, pues es un fraude, porque lo que te van a dar el documento no tiene ningún valor para ejercer, por ejemplo, la profesión de lo que aprendiste ahí. Es educación, repito, entonces, no formal. Tenemos un tercer tipo de educación, que es la educación informal. ¿Cuál es la informal? Bueno, la informal es aquella que aprendemos desde pequeños, cuando estamos en nuestras casas con mamá, papá, los abuelitos, los hermanos, cuando vamos al cine, al teatro, en la calle, no sé, cuando estás en el camión en la Ciudad de México, imagínate cuando van en el metro, cuando tú vas en la calle y ves algún anuncio, o cuando lees el periódico, escuchas la radio, en internet, es decir, cuando no hay una intencionalidad de que aprendas. Vamos a aclarar esta diferencia. Fíjate que la educación formal y no formal hay una intencionalidad para que aprendas, ¿no? Incluso puede haber un salón, un pizarrón o pintarrón, plumones, sillas, bancas, escritorio, un maestro que te imparte la clase. Hay una intencionalidad. A lo mejor hay un plan de estudios, un programa. La diferencia, repito, es que el formal, la educación formal, tiene validez, porque la SEP reconoce esos estudios, mientras que la no formal no tiene validez oficial. Pero ambos comparten en que tienen una intencionalidad. En cambio, la educación informal no tiene ninguna intencionalidad. Piensa, por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño, mira hijo, ahorita aquí, y le explica algo, le enseña algo. O cuando van en la calle y el abuelito le dice a sus nietos, miren, en este edificio vivió, y les menciona el nombre de un personaje histórico, vivió fulanito, y aquí sucedió tal hecho histórico, y aquí pasó. Pues ya aprendió algo ese niño, esa niña. Pero no se tenía planeado que aprendiera eso. Es decir, no dijeron, a tales horas voy a darle clases, va a ser el material didáctico. No, nada de eso. Simplemente que se aprovecha el momento y se explica, se enseña algo. Y esto lleva precisamente a que las personas conozcan informalmente, sin una planeación, ¿no? Sin un horario, sin un lugar o un espacio. Ya veremos la diferencia en un momento dado, en otra ocasión, de la diferencia entre lugar y espacio. Ahorita lo utilizo indistintamente. Repito, lugar o espacio donde se lleve a cabo el aprendizaje. Simplemente se da el aprendizaje. Bueno, pues entonces esa es educación formal, no formal e informal. Y que tiene relación, repito, con la educación, educare, educere, sacar fuera. Perdón que diga el pleonasmo, pero para darme a entender, sacar lo que uno tiene dentro y ponerlo hacia los demás. Y también aprendimos la diferencia entre si somos divulgadores, si somos orientadores, facilitadores o somos profesores, maestros o docentes. Lo primero es lo que hacemos, lo segundo es lo que somos. Bueno, pues todo esto tiene relación precisamente con el maestro. Recuerda, 15 de mayo de 1917, primera vez que se hizo el Día del Maestro, que se celebró. No me queda más que felicitarlos a todos mis colegas maestros, queridos maestros y queridas maestras de Querétaro y de otros lugares desde donde nos vean, y los esperamos aquí para que sigamos cultivando, válgase la redundancia, la cultura desde la palabra en punto. Nos vemos en la siguiente edición. Y les recuerdo que en YouTube está una página mía, Martín Hurtado en YouTube. Nos vemos en la siguiente edición de La Palabra en Punto.